Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de el desafío de aceptarse a uno mismo y les voy a contar un poco una experiencia personal que tuve hace unos días y una historia acerca de esa experiencia y esa reflexión que hice, que como siempre trato de hacer como una especie de reflexión de las cosas que me van pasando. Así que bueno, empecemos. Hace unos días fui a cortarme el pelo y decidí que iba a ser la última vez que iba a una peluquería. Y la verdad es que no quiero ser tan drástica, no quiero decir esta es la última vez que voy, pero creo que va a ser una de las últimas veces, si no la última. Porque la verdad es que ya no es la primera vez que tengo una situación difícil, una mala experiencia, quiero decir, y creo que es algo muy frecuente. Me parece que es algo que tiene que ver, yo no sé si es con el sistema en sí, o sea, no sé si tiene que ver con lo que es el rubro del peluquero, que ya de por sí es muy demandante, es muy exigente, es un trabajo de muchas horas, o si tiene que ver con las personas en sí, porque he tenido puntualmente algún que otro peluquero que realmente vale la pena y que realmente hace bien su trabajo, pero lamentablemente la gran mayoría de las veces siempre me llevo una decepción. Y creo que eso tiene mucha lógica de por qué hoy por hoy las peluquerías están vacías a lo que era antes. Creo que la gente a partir de la pandemia se dio cuenta de que podía cortarse el pelo solo, que podía hacer sus cosas o pedirle a alguien y sin la necesidad de ir a una peluquería. Y no solamente por un tema de ahorrar plata, porque yo creo que cuando alguien te hace algo bien, no te importa pagar lo que sea que tengas que pagar. El tema pasa cuando pagas por algo que te decepciona totalmente, que es lo que muchas veces pasa en las peluquerías. Pero bueno, no me voy a enredar con eso. Ahora vamos a hablar de la experiencia, de mi experiencia, y también vamos a hablar un poco de la historia de mi historia de las peluquerías. Bueno, yo antes, como cualquier persona, antes de la pandemia, iba a una peluquería. En realidad fue así. Siempre fui a la peluquería para cortarme el pelo, para hacerme algo. Muchas veces me he teñido el pelo yo. Antes yo me teñía el pelo, ahora ya no lo tengo teñido. Ahora les voy a explicar eso, pero antes yo tenía el pelo teñido, ahora ya no. Y la verdad es que sí, iba a la peluquería muchas veces para hacerme algo en el pelo, para teñírmelo, para cortármelo. Y hubo una vez en que me hicieron un corte y un color que me encantó, y fue una de las últimas veces que fui a la peluquería. Y la verdad es que era una peluquería muy cara, pero era un lugar que te dejaban el pelo espectacularmente bien. O sea, era como, sabían exactamente lo que tenían que hacer, lo que vos les pedías, sabían cómo dejarte el pelo divino. Volví a ir a esa peluquería 2 veces más, después la cerraron. Lamentablemente no pude volver porque obviamente estaba cerrada, y a partir de ahí conocí a otro peluquero que era un peluquero a domicilio, que también era muy bueno, que me lo habían recomendado y la verdad es que era muy bueno. Y vino un par de veces a mi casa, me atendió muy bien, de hecho formamos como una especie de amistad. Y lo que pasó con él es que, bueno, después de la pandemia, él ya no pudo venir, porque obviamente nadie podía salir de su casa. Y lamentablemente yo le perdí el rastro. Después, cuando quise volver a contactarme con él, había cambiado el teléfono. Entonces no pude saber más nada de él, no tengo idea de qué será de su vida. Y bueno, nada, me quedé sin peluquero, me quedé sin peluquería y dije, bueno, pandemia, ¿qué hago? Empiezo a hacer las cosas yo. Es verdad que en la pandemia pasaron un montón de cosas. A mí me pasaron un montón de cosas. Aparte de todo lo que es la conspiranoia y demás. Sí, dejando ese tema de lado. Me pasó que me di cuenta de un montón de cosas y me di cuenta de que yo no me aceptaba a mí misma, de que había un montón de cosas de mí que las estaba rechazando. Una de ellas era el pelo, otra de ellas era, bueno, el maquillaje y demás. Y gracias a la pandemia y gracias a, porque la pandemia tuvo sus cosas buenas y malas, debo decir. Vamos a hablar de eso en otro video. Pero quiero decir, gracias a ese tiempo que yo me di para reflexionar y para pensar un montón de cosas y parar y bajar un cambio y parar y decir, no, pará, acá hay algo que no está bien y necesito averiguar qué es, me permitió reflexionar un montón. Y justamente eso quería hablarles hoy, del tema de no aceptarse a uno mismo.
el desafío de aceptarse a uno mismo, porque realmente es un desafío. O sea, es como que vos te tenés que dar cuenta que en un punto estás luchando todo el tiempo contra vos. Estás luchando contra quién sos. El hecho de teñirse, algo tan simple como teñirse el pelo. O sea, porque no estoy hablando de teñirse el pelo una vez, de hacerse un cambio una vez para ver qué onda. Estoy hablando de la gente que se tiñe el pelo toda la vida, que necesita cambiarse el color de pelo toda la vida porque no acepta tener el pelo de X color. O mismo los que se planchan el pelo y tienen el pelo enrulado o viceversa. Es exactamente lo mismo, es no aceptar quién sos. Es negarte esa posibilidad de ser quien sos y de creer que lo que sos está mal. Obviamente que eso tiene que ver con un lavado cerebral que nos han hecho desde hace años, décadas, hasta inclusive siglos, en especial a las mujeres, a todo el mundo, pero en especial a las mujeres, esta idea de no sos suficiente, de no te pareces a tal, no seguís la moda, no sos hegemónica o lo que sea, que en realidad es una estupidez, ¿no? Porque cada persona tiene su versión. Y en este sentido no estoy hablando de que te dejes estar ni de que te vuelvas una persona totalmente dejada. Todo lo contrario, estoy hablando de que deberías acercarte a tu versión original. Que de eso vamos a hablar hoy. O sea, mientras más te acerques a tu versión original, te puedo asegurar que más te vas a gustar, que más vas a gustar a los demás y que más te vas a aceptar a vos mismo, vas a decir, esto es lo que quiero ver. No la estupidez que me estoy contando. Porque mientras más intentes cambiarte, menos te vas a aceptar, menos te vas a querer y más cosas vas a querer hacerte. De hecho, yo creo que las personas que se modifican tanto corporalmente es justamente por eso. Una vez que cambiaron su versión original y que empiezan a desconocerse frente al espejo, no pueden parar. Es como que inconscientemente su cabeza necesita volver a ese lugar del que ya no pueden volver. Entonces cada vez hacen más y más y más cosas sin darse cuenta, porque eso creo que es inconsciente, para tratar de alcanzar un ideal que no existe. Pero es justamente por eso, por haber deformado tanto su versión original y por odiarse tanto, porque en un punto tiene que ver con una cuestión de odio a uno mismo. Entonces, bueno, yo lo que les decía, yo no aceptaba como el pelo que tenía. Es como que no podía aceptar que no tuviera el pelo rubio. Encima un rubio horrible, porque si ahora que lo pienso digo, ¿para qué? O sea, ¿por qué quería tener el pelo así? Realmente, o sea, ¿en qué cabeza cabe que eso era más atractivo que lo que tengo hoy? O sea, es como nada. Son cosas que te vas metiendo en la cabeza y que te das cuenta que son chips mentales que no tienen nada que ver con la realidad y que de hecho te alejan de estar más linda. De verdad te alejan de estar más linda. Aunque vos pienses lo contrario, lo que estás haciendo con tu pelo, con tu cara, con tu cuerpo, te está alejando de ser y de sentirte más linda. Te está alejando de esa versión real que tenés que ser. Te está haciendo que cada vez te afees más, te acomplejes más. Es muy loco porque realmente pensamos que es lo contrario, pero no es así. O sea, mientras yo más cosas me hacía, mientras más apliques me ponía en el pelo, mientras más tinturas, mientras más, peor me veía. O sea, es muy loco, pero quizás al principio te ves bien, la primera vez. Pero después cuando te va cayendo la ficha y te vas dando cuenta de que, no, esta no soy yo. No tengo que pelear con esto. Además, es pelear contra la naturaleza. O sea, aunque no te des cuenta, es como tratar de cada un mes, 2 meses te vas a tener que volver a hacer algo, te vas a tener que volver a tocar el pelo. Tiene sentido. Y volviendo al tema de las peluquerías, a ver, yo me tuve que volver a una peluquería porque tuve un accidente en el pelo, me lo tuve que cortar. No les voy a contar la historia del accidente porque es un poco larga. Pero bueno, la cuestión es que me lo tuve que cortar y no me quedó otra que volver a una peluquería para que me lo emparejen, porque me lo había cortado yo y no había quedado bien. O sea, me lo corté en un ataque de furia, quiero decir, para tratar de mejorar lo que me había pasado. Y bueno, nada, obviamente que en ese momento ni siquiera me puse a buscar un video de cómo cortarme el pelo yo sola tan corto, porque yo no estaba acostumbrada a eso, estaba acostumbrada. Durante la pandemia empecé a cortarme el pelo yo y empecé a usar un shampoo que lo único que hace es aclararme un poco el pelo, pero el resto es totalmente natural. Es más, ni siquiera me plancho el pelo, nada, lo tengo así. Y creo que es el mejor momento de mi pelo, o sea, es el momento en el que más brillo tengo, en el que más suavidad tengo. Incluso ahora lo tengo corto, pero cuando lo tenía largo también lo tenía hermoso.
se me enrieda menos. Pero bueno, volviendo al tema. Había intentado cortármelo yo, me salió mal, tuve que ir a la peluquería. ¿Qué pasó en la peluquería? Primero que me cobraron de más, porque no me aclararon que yo tenía que ir con el pelo lavado 2 horas antes. Nada, yo pensé que con ir el pelo lavado un día anterior ya iba a estar bien y no. Así que bueno, me terminaron cobrando de más por eso. Y segundo, que no me hicieron lo que les pedí que me hicieran un rebajado y me dijo que me iba a quedar mal, porque me iba a hacer el pelo más inflado, que bla bla bla. Bueno, me lo tuve que hacer yo. Cuando llegué a mi casa tuve que rebajármelo el pelo. Entonces dije, ¿para qué? Digo, no tiene ningún sentido haber pagado esta cantidad de plata ¿por qué? O sea, le podría haber pedido a cualquier persona que me lo corte y el resto me lo terminaba de emparejar yo. Y era lo mismo, que al final fue lo que hice. Entonces dije, no voy más a la peluquería. O sea, lo siento mucho por las personas, los profesionales que verdaderamente valen la pena, que son 2 o 3, pero el resto la verdad es que no escuchan, no les importa. Yo creo que lamentablemente deben estar agotados, deben estar cansados, no les debe gustar lo que están haciendo, no habrán estudiado para eso, seguramente pensaron que trabajar de peluquero era otra cosa. Pero bueno, lo que yo les puedo decir es, si no les gusta lo que están haciendo, vayan a laburar a domicilio, les va a venir mucho mejor, van a poder atender mejor a la gente con más tiempo, con más dedicación. O si no, dedíquense a otra cosa. No les puedo decir mucho más. A mí no me gustaba atender. Yo trabajaba en atención al público antes y la verdad que es algo que odié. En un momento no pude más. Cuando no pude más tiré la toalla, dije basta, ya está, no trabajo más de esto. No tiene ninguna lógica hacer algo que no me está haciendo bien a mí y que no voy a hacer bien a nadie. Hagan eso, no sé, o si no, traten de escuchar un poco más a las personas. Y si no, bueno, sepan que se van a quedar cada vez, van a tener cada vez menos trabajo, porque es lo que está pasando también. Yo creo que mucha gente se está cansando de eso. Así que bueno, esa es la historia de por qué no sigo yendo a la peluquería y también de por qué cuesta tanto aceptarse a uno mismo. Estamos muy lavados la cabeza, tenemos muy lavada la cabeza, en especial las mujeres, de que no somos suficientes. Pero no solo eso, sino que mientras más te rechazás, más odio te tenés. Es así, o sea, yo creo que es así. Mientras más te rechazás, mientras más odias lo que ves en el espejo, eh, más te vas a hacer, es como un círculo vicioso, más te vas a seguir rechazando, más te vas a seguir odiando, más vas a seguir intentando cambiarte. Cuando más empezás a aceptar quién sos y cómo te ves y tratando de acercarte a tu versión original, que de nuevo, insisto, esto no tiene que ver con dejarte, ni con subir de peso, ni con bajar extremadamente de peso, ni con... No, tiene que ver con buscar la mejor versión de lo que realmente sos. Más te vas a amar, más te vas a gustar y más le vas a gustar a los demás. Porque la gente se da cuenta cuando no sos genuino, cuando estás tratando de fingir o tratando de parecerte a alguien que no sos. Y alguien que realmente nunca vas a poder ser y que no tiene sentido que quieras ser. ¿Por qué querrías ser alguien que no sos vos? ¿Por qué querrías fingir ser alguien más? No tiene lógica. Pero bueno, espero les haya gustado este video, espero que encuentren algún sentido en todo lo que digo o les sirva para algo. Si es así, den like, compartan, suscríbanse. Saben que me ayuda muchísimo todo esto y por eso hago lo que hago y por eso trato como de dejar algo, un mensaje, lo que sea, lo que sirva. Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.